Los primeros copos del invierno temprano flotaban como plumas perdidas, esparciéndose por el camino de tierra que serpenteaba a través del pequeño asentamiento. El aire traía un tenue frío que ardía en los pulmones si se aspiraba demasiado, y el humo de unas cuantas chimeneas se elevaba en estrechas columnas antes de desintegrarse contra el cielo gris. La gente se movía con rapidez esa mañana, con los cuellos subidos, no por miedo a la congelación, sino por miedo al silencio, pues el silencio tenía la capacidad de magnificar cosas que uno preferiría ignorar. Junto a la vieja estación, donde las vigas se inclinaban como hombros cansados, una mujer estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en un poste astillado. Su rostro estaba marcado por los golpes, sus labios hinchados, un ojo amoratado, del color de las ciruelas podridas. Apretaba contra su pecho a 3 bebés envueltos en mantas finas, desgastadas por los bordes. Los bebés gemían débilmente, sus llantos eran débiles por el agotamiento, y ella los acallaba con sus labios temblorosos pegados a sus diminutas cejas. Su cabello, con mechas plateadas sobre el negro, se desprendió del nudo y ondeó al viento. Se llamaba Martha Jane Carver. Tenía 45 años, aunque años de trabajo, dolor y abandono la habían envejecido más allá de esa edad. En otra vida, podría haber sido considerada hermosa, con pómulos marcados y una mirada que antes desmentía las excusas de un hombre, pero las dificultades la habían debilitado, forjando su espíritu en una serena resistencia. No había elegido sentarse allí, sola y expuesta. La habían abandonado allí, abandonada como algo roto, todo porque los hijos que había parido no eran hijos, sino hijas. El hombre que la abandonó fue Ryan Carver, su esposo durante casi 30 años. Era un hombre que confundía la crueldad con la fuerza, un hombre cuyo corazón se agrió hacía mucho tiempo bajo el peso de las deudas y el whisky. Quería herederos que llevaran su nombre, muchachos corpulentos que araran los campos y repararan las cercas. Lo que recibió en cambio fueron 3 niñas diminutas, frágiles como alas de polilla, y para él no eran más que maldiciones pronunciadas por triplicado. La mañana en que Martha dio a luz, el rostro de Ryan no se suavizó, sino que se endureció aún más, y al anochecer su ira se desbordó. La paliza fue rápida, despiadada, la clase de violencia que no deja lugar a la súplica. Luego, con una mueca de desprecio, la sacó al frío con los niños y le dijo que se fuera al infierno sola. Había gateado, sangrando y rota, hasta que Janet May, la partera, la encontró desplomada cerca de la estación. Janet, demasiado mayor para ofrecerle más que pan y vendas, lloró mientras le ponía el pan en la mano a Martha. «Eres fuerte», susurró, «más fuerte de lo que él jamás sabrá». Pero el esposo de Janet la llamó, murmurando que no era su responsabilidad llevar esa carga. Y Martha se quedó sola otra vez, con su cabello entrecano brillando en la penumbra como una bandera de la desgracia. El patio de la estación no estaba vacío. Hombres que guiaban mulas se detenían para mirarla. Mujeres con cofias tiraban de sus hijos, susurrando con la mirada desviada. Algunos la herían, pero la compasión en esos lugares era peligrosa. Ataba a la persona a la vergüenza en lugar de liberarla. Martha podía oír fragmentos de conversación flotando en el aire frío. Demasiado vieja para tener hijos. Era una tontería tener hijas. Mejor que se congelara rápido, así sufriría menos. Cada palabra se posaba sobre ella como un copo de nieve más, y aunque no respondía, las oía todas. Los bebés se agitaban, sus llantos se movían en el viento. Martha los mecía suavemente, murmurando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Silencio, palomas. Mamá está aquí. No le quedaba más que la voluntad de mantenerlas vivas, e incluso eso se sentía frágil.
una llama chisporroteando en la ráfaga. Sin embargo, al mirar sus caritas, 3 boquitas buscando calor, 3 pares de ojos apenas abiertos al mundo, sintió que la terquedad le invadía el pecho. Si la hubieran abandonado, sería el ancla. Si la hubieran abandonado, sería el ancla. Si la hubieran golpeado, sería el escudo. No podía permitir que sus vidas fueran breves, aunque la suya se hubiera prolongado con el dolor. El día transcurría. La luz se atenuó, extendiendo sombras sobre la tierra como dedos largos y torcidos. A Marta le dolía el cuerpo. Cada respiración le picaba en las costillas que aún no habían cicatrizado del todo. El hambre la carcomía por dentro, pero arrancó trozos del pan de Janet y los masticó lentamente, humedeciendo las migajas antes de llevárselos a la boca. Sus bebés necesitaban leche, y aunque su cuerpo se esforzaba por proporcionársela, el miedo y el agotamiento amenazaban con secarla. Lloraba en silencio, no de desesperación, sino de amor impotente. Un jinete pasó a lo lejos, golpeando con su casco a los semicongelados, donde la risa no provocaba desprecio. Palabras que no creía del todo, pero pronunciarlas era como tejer una frágil red para mantenerse a flote. Al caer la tarde, el sheriff salió de su despacho. El sheriff Dillard era un hombre de mediana edad, con el vientre ablandado y la mirada apagada por largos años de compromiso. Se acercó a ella con paso mesurado. «Señora Carver», dijo con tono inexpresivo, «más le vale irse. No puedo permitir que provoque problemas en la comisaría». Cuando Marta levantó su rostro magullado hacia él vaciló medio segundo y luego apartó la mirada. «Los asuntos domésticos no son míos». Sus botas crujieron sobre la grava al girarse, dejándola tal como la encontró. Sus botas crujieron sobre la grava al girarse, dejándola tal como la encontró. Marta no habló. Eran palabras en vano para hombres que ya habían decidido que ella era menos que humana. Simplemente inclinó la cabeza de nuevo, presionando sus labios contra la coronilla del bebé más cercano, respirando el tenue y dulce aroma de la nueva vida. Se acercaba la noche. El cielo se tiñó de un pálido lavanda, el tipo de color que prometía nieve al anochecer. Los habitantes del pueblo encendieron sus farolas. Las ventanas brillaban suavemente contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Marta permaneció en la sombra, una figura demasiado austera para ser invitada a entrar. Un grupo de chicos, de no más de 12 años, lanzaba piedritas al suelo cerca de ella, riéndose de su estremecimiento. Uno imitó el llanto de un bebé hasta que otro lo silenció, mirándola con nerviosismo. Salieron corriendo, dejando solo ecos de crueldad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El dolor en sus huesos se extendía. Sabía que no podría soportar la noche a campo abierto. Rezó en silencio pidiendo fuerza, no para ella, sino para las hijas que se acurrucaban junto a su corazón, que vieran la mañana, que vivieran para conocer la dulzura. Las imaginó como mujeres adultas, caminando por los campos con el cabello trenzado al sol, voces fuertes con canciones intactas por el desprecio. Esa sola imagen tranquilizó sus manos temblorosas. Sin embargo, mientras intentaba abrigar la esperanza, el sonido de botas golpeando la madera se acercaba. Pesado, cierto, no el rápido arrastrar de los niños, ni los pasos apresurados de los habitantes del pueblo, ansiosos por apartar la mirada. Esos pasos tenían peso, el peso de un hombre que había decidido detenerse cuando otros pasaban. Marta alzó la vista lentamente, temerosa de otro insulto, otro azote de compasión. Lo que vio, en cambio, fue una figura alta, recortada contra la luz menguante, un azote de compasión. Lo que vio, en cambio, fue una figura alta recortada contra la luz menguante,
de hombros anchos, envueltos en un abrigo oscuro espolvoreado de nieve. El ala de su sombrero proyectaba sombras sobre su rostro, pero su paso era pausado, firme como un latido. Se detuvo ante ella, y aunque al principio no dijo nada, su mirada se detuvo, no en sus moretones, ni en su cabello con mechas plateadas, sino en los 3 pequeños bultos que sostenía con fuerza en sus brazos. Los bebés volvieron a gemir, y por primera vez ese día, Marta sintió que un silencio diferente la envolvía. No era el silencio del juicio ni del abandono. Era el silencio de alguien que veía y no se daba la vuelta. No sabía su nombre ni qué palabras podría pronunciar, pero en ese momento, mientras los copos de nieve se arremolinaban entre ellos y el mundo se sumía en el silencio, presentía que algo había cambiado. El viento azotaba con fuerza las paredes de la estación, haciendo vibrar las tablas sueltas como si fueran huesos. Marta abrazó a sus hijas con más fuerza, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por el desconocido dolor de la posibilidad. El hombre se acercó lentamente, y el crujido de su bota contra la tierra, helada, sonó como el comienzo de una historia que ella no se había atrevido a creer que podría vivir. Y entonces habló, en voz baja, con la firmeza de las montañas. «Te llevaré a casa». La nieve caía en espirales silenciosas, enredándose en el surco de su abrigo y adhiriéndose al ala de su sombrero. Marta lo miró fijamente, con el aliento nublado por el frío, su cuerpo entrenado por toda una vida que le decía que los hombres no se detenían ante mujeres como ella, a menos que quisieran algo. Su voz aún flotaba en el aire, tranquila, firme, sin adornos. «Te llevaré a casa». 3 palabras, firmes como una mano extendida sobre un abismo. Tragó saliva, con el labio agrietado temblando. A su alrededor, el pueblo seguía su ritmo. Puertas, faroles encendidos, chismes que se transmitían tenues a través de la escarcha. Pero el mundo parecía reducirse a este único intercambio. Este hombre cuya mirada no se apartaba, se mantenía como si su existencia no estropeara el aire. Levantó la mano, despacio, no hacia ella, sino para ajustar la manta que resbalaba de la mejilla de un bebé. Sus nudillos rozaron la suave piel de la bebé, sus manos ásperas, extrañamente delicadas. La niña suspiró en sueños, y algo en el pecho de Marta se abrió con un dolor silencioso. No ofreció explicaciones. No dijo por qué se detuvo, ni qué lo impulsó a entrar en su noche. Solo repitió, como si las palabras tuvieran el peso suficiente para cambiar su destino. «Te llevaré a casa». Su instinto la llevó a negarse. La amabilidad siempre tenía un gancho. Había aprendido esa verdad desde la cuna de su matrimonio. Una hogaza de pan ofrecida con una mano significaba un golpe con la otra. Un tono suave a menudo ocultaba una orden brusca, pero los bebés se removían contra ella y el frío la roía hasta los huesos. No podía sujetarla, pero sí levantar el bulto más cercano. Lo hizo con sorprendente cuidado, como si hubiera acunado bebés antes. Marta se puso rígida, pero no lo detuvo. Se inclinó y con la fuerza adquirida durante años de ganadería, la ayudó a levantarse. Su cuerpo protestó, con las costillas doloridas bajo los moretones, pero se aferró a los otros 2 bebés. La guió hacia una carreta que esperaba junto al poste de enganche, con las tablas cubiertas de polvo blanco y el caballo resoplando plumas en el aire nocturno. La subida fue lenta. Le ofreció la mano una vez más, ancha y curtida, y esta vez ella apoyó la palma sobre ella. Los callos le raspaban la piel, pero el agarre era firme, sin fuerza. Se acomodó en el asiento de madera, con las mantas recogidas. La carreta crujió cuando él se acercó a ella, con las riendas sueltas. El caballo avanzó con un gruñido,
sus cascos arrancando chispas de los surcos helados. El pueblo quedó atrás, los faroles reduciéndose a pequeños pinchazos. El camino se extendía, y los campos vacíos palidecían por la escarcha, interrumpidos solo por el débil llanto del bebé. Cuando el viento cambió, ella lo miró de reojo. Tenía la mandíbula cuadrada, sin afeitar, las arrugas en los ojos talladas por años de sol y tristeza. No lucía riqueza, solo ropa sencilla remendada hasta las costuras, pero la dignidad lo envolvía como un manto invisible. Por fin habló, sus palabras apenas audibles bajo el crujido de la madera. ¿Por qué lo harías? No pudo terminar la frase, pues le parecía una tontería pedir explicaciones. Su respuesta fue lenta, como si cada palabra pesara más de lo que el habla solía transmitir. Un hombre no debería dejar a una mujer congelada con bebés en brazos. Eso era todo, simple y cierto, y sin embargo, la impactó más que cualquier digenetiano caritativo. Miraba al frente, conteniendo las lágrimas que había jurado no volver a dejar ver a los hombres. La carreta se sacudió al pasar sobre una piedra. Un bebé se inquietaba, retorciéndose en su manta. Antes de que Marta pudiera moverse, el hombre se acercó con cuidado y le ajustó la manta con un toque tan delicado como una oración. El corazón le dio un vuelco. Comprendió que no sabía su nombre. Pareció leerle el pensamiento, pues, tras un rato de silencio, dijo: Adam Boone. Lo repitió en voz baja. Las sílabas eran extrañas pero contundentes. Martha Jane, dijo, aunque la voz se le quebró al pronunciar las palabras, como si le avergonzara reivindicarlas. Él asintió una vez, sin presionarla más. Cabalgaron bajo un cielo moteado de nubes. Las estrellas, fugaces y frías, perforaban el velo de vez en cuando. La pradera se extendía interminable, con cercas oscuras contra los campos pálidos. Cada respiración le recordaba la vida que aún poseía, aunque esa mañana estaba convencida de que casi se había agotado. Llegaron a su casa al anochecer, una cabaña enclavada en los pliegues de la tierra, con una columna de humo saliendo de su chimenea. El caballo aminoró la marcha, como si reconociera el descanso. Adam guió la carreta cerca del porche y luego desmontó. Levantó a uno de los niños con la facilidad de un hombre acostumbrado a levantar algo más que peso, levantar cargas, levantar lo que otros desechan. Señaló la puerta, y Marta lo siguió, arrastrando los pies por el cansancio. Dentro, el calor le apretaba las mejillas, el resplandor de una estufa irradiaba por toda la habitación. El aire olía a humo de leña y un ligero olor a cuero. Una linterna ardía sobre una mesa, proyectando sombras largas y suaves. Martha se detuvo en el umbral. La extrañeza de estar en la casa de un desconocido la golpeó como una ráfaga repentina. Sin embargo, Adam ya había despejado un lugar junto a la chimenea, extendiendo las mantas con eficiencia rápida y silenciosa. «Pónganlas aquí», dijo con voz firme. Ella obedeció, colocando a los bebés uno junto al otro sobre el calor, con sus pequeños puños crispados. Verlos a salvo, ya no expuestos al viento cortante, deshizo su determinación. Se dejó caer en un taburete, cercano, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros se estremecieron en silencio. Adam se mantuvo ocupado, sin abrumarla. Puso una tetera sobre la estufa, vertió agua y añadió hierbas secas. El siseo del vapor se elevó, llenando el silencio. Le acercó una taza sin mirarla a los ojos. «Bebe». La levantó con manos temblorosas. El calor le quemaba los labios agrietados. El sabor amargo le atenazaba los sentidos. Tragó saliva con avidez, aunque las lágrimas se deslizaron en la taza al hacerlo. «¿Crees que soy una tonta?», susurró. Él giró ligeramente la cabeza, pero su expresión permaneció indescifrable. «¿Tonta?».
¿Por sobrevivir? Bajó la mirada, con las palabras entrecortadas. ¿Por quedarse? ¿Por dejarlo? No pudo terminar. Él no insistió. Solo volvió a avivar el fuego. Su silencio no la condenó. Había espacio, y esa era la compasión más extraña que había conocido en años. Los bebés se tranquilizaron por fin. Sus respiraciones diminutas se hundían al ritmo del crepitar del fuego. Marta se recostó, sumida en una especie de trance por el agotamiento. Casi temía despertar por la mañana y descubrir que todo era un sueño, que había perecido junto a la estación, y que esta cabaña era la última compasión de la imaginación. Pero el calor, el aroma a hierbas, la presencia constante del hombre que se movía silenciosamente por la habitación, le indicaban que, por ahora, seguía entre los vivos. Cuando por fin levantó la vista, él estaba sentado cerca de la puerta, tallando un trozo de madera con un cuchillo pequeño, mientras las virutas caían sobre sus botas. Sus ojos se alzaron brevemente hacia ella y luego volvieron a su trabajo. Se dio cuenta de que pretendía vigilar, asegurarse de que nadie la siguiera. La idea le pareció absurda. ¿Quién se molestaría en venir a buscar a una mujer abandonada con 3 hijas? Sin embargo, el simple acto, tácito, despertó una gratitud tan profunda que la asustó. La noche se hizo más oscura. El viento sacudía las contraventanas, un recordatorio de la tormenta que se avecinaba afuera. Marta se ajustó más el chal, susurrando a sus pequeños, meciéndose ligeramente. Les volvió a hablar de mañanas aún no vistas, de campos que se calentaban bajo el sol primaveral. Su voz tembló, pero siguió hablando, como si sus palabras pudieran tejer un hechizo lo suficientemente fuerte como para retenerlos allí. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Adam, creyó ver un leve cambio en su rostro, una sombra de algo no expresado. Quizás compasión, quizás comprensión. Apartó la mirada rápidamente, avergonzada de necesitarlos, pero antes de que pudiera refugiarse en el silencio, llamaron a la puerta con fuerza, deliberada, rompiendo el frágil capullo de silencio que habían construido. Se quedó sin aliento. Adam dejó el cuchillo, inmóvil. El golpe se escuchó de nuevo, más fuerte, con el peso de una reclamación más que de una petición. El corazón de Marta latía con fuerza como si cada latido pudiera despertar a los bebés. Conocía ese golpe. No era un vecino, ni un viajero perdido. Era el eco de un pasado que se negaba a liberarla. El golpe persistió en el aire como una amenaza envuelta en madera y hierro. Marta se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Conocía ese ritmo, su insistencia. 3 golpes fuertes, cada uno declarando su propiedad en lugar de buscar la bienvenida. Los bebés se agitaron, maullando, y ella se inclinó sobre ellos, su cabello entrecano cayendo como una cortina. Adam se levantó lentamente de la silla, el cuchillo deslizándose de vuelta a su funda. Sus movimientos no eran apresurados, pero cada gesto era preciso, como medido ante el peligro que acechaba en la puerta. No la miró, solo ladeó ligeramente la cabeza, como para tranquilizarla sin palabras. Cuando volvieron a llamar, esta vez más fuerte, Adam cruzó la habitación y abrió la puerta con la calma de quien no se doblega ante las tormentas. El viento nocturno entró, trayendo motas de nieve. Una figura se encontraba en el porche, ancha, con el rostro enrojecido, el sombrero ladeado y los hombros encorvados por la bebida y la rabia. Ryan Carver. Sus ojos eran pozos oscuros bajo el borde. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio que ella conocía demasiado bien. Tras él se cernía otra sombra, una de los suyos, silenciosa pero con una sonrisa burlona. Tras él se cernía otra sombra, una de los suyos, silenciosa pero con una sonrisa burlona.
Tienes lo que es mío, dijo Ryan arrastrando las palabras, con el aliento entrecortado por el whisky. Mi mujer, mis mocosos. Su mirada se desvió más allá de Adam, hasta posarse en Marta, que acunaba a los bebés junto al fuego. Escupió a la nieve, una retahíla de desprecio humeando en el frío. ¿Crees que puedes ocultármelos? Adam no se movió. Sus hombros llenaban el umbral de la puerta, firmes como una pared. No es tuya esta noche, dijo en voz baja. Las palabras no eran ni alarde ni amenaza, pero a Ryan le dieron un golpe. Por un instante, el silencio se prolongó, roto solo por el aullido del viento entre los árboles desnudos. La risa de Ryan fue áspera y quebradiza. No sabes lo que te has metido, Boone. Te va a desangrar como me desangró a mí. Esos mocosos. Un peso muerto. Marta se estremeció, pero la voz de Adam la interrumpió antes de que el veneno se extendiera más. Vete a casa. Carver. Su tono era sereno, como si un hombre hablara con otro, como si hablara con una mula testaruda. Por un instante, Ryan tensó la mandíbula. Luego escupió de nuevo, se dio la vuelta y se tambaleó de vuelta a la tormenta. Sus parientes lo siguieron, lanzando una última mirada por encima del hombro, prometiendo problemas aún por venir. La noche los envolvió. Adam cerró la puerta. El pestillo chasqueó suavemente, pero el sonido fue como el de un escudo desplegado. No miró a Marta. Todavía no. Regresó, a su silla, levantó el bloque de madera a medio tallar y apuntó el cuchillo a la veta, como si nada hubiera pasado. Pero el corazón de Marta latía con fuerza. Sabía que esto no era el final, solo una pausa. Ryan volvería. Siempre lo hacía. Las horas posteriores transcurrieron lentamente. El fuego calentaba la cabaña. Su resplandor suavizaba la áspera madera, dorando el rostro magullado de Marta hasta que parecía esculpido en bronce. Los bebés dormitaban, con los puños crispados, respiraciones frágiles pero constantes. Se inclinó sobre ellos. El ritmo de su existencia la anclaba contra la marea del miedo. Cada movimiento de sus pechos susurraba que no les había fallado. Todavía no. Adam se movía en silencio, colocando más leña junto a la estufa y colocando las herramientas cerca de la pared. No se entrometía. No hacía preguntas que ella no estaba lista para responder. Su silencio no era vacío, sino espacio, un espacio que nunca antes le había sido concedido. Al principio, esa falta de exigencia la inquietaba, pero con el paso de las horas, empezó a sentirse como algo sagrado. Por la mañana, la tormenta había reclamado la tierra. La nieve enterró las cercas, cubrió la tierra de silencio. El mundo más allá de la cabaña parecía borrado, dejando solo esta habitación, este fuego, este frágil nuevo ritmo. Marta se despertó rígida del taburete, con un dolor agudo en las costillas, pero la visión de los bebés vivos la tranquilizó. Se levantó, alimentando la estufa como Adam le había enseñado, con manos torpes pero decididas. Adam emergió de un rincón donde había dormido ligeramente, con las botas ya atadas. Asintió una vez hacia el fuego, como reconociendo su esfuerzo. Luego se puso el abrigo y salió. La puerta se cerró de golpe. Ella lo observó desde la ventana mientras caminaba con dificultad hacia el granero, con los hombros encorvados por el frío, atendiendo a los caballos y al ganado antes que a su propia hambre. Se maravilló de su sencillez, de su atención brindada sin exigir nada a cambio. Los días se sucedían uno tras otro. Marta aprendió el ritmo de la cabaña. Aprendió dónde guardaba Adam la harina, cómo apilaba la leña, cómo remendaba los arneses. Nunca hablaba más de lo necesario, pero sus pocas palabras tenían peso. Cuando ella vacilaba al sacar agua del pozo, él tomaba el cubo sin desprecio. Cuando la leche de los bebés escaseaba,
Él la cambiaba por leche de cabra en el pueblo, regresando sin decir nada más que la mercancía en sus manos. Sin embargo, los chismes no eran tan discretos. Marta los oía en sus escasas visitas a la tienda. Lidia, la huérfana que barría, susurraba lo que decían los demás. Que Adam había perdido el juicio, que acoger a una mujer agotada con 3 hijas era prueba de debilidad. Algunos murmuraban que lo hacía por lástima, otros por vergüenza, pero todos coincidían en que no duraría. Marta sentía el peso de sus miradas, el escozor de sus palabras, y se preparó para el día en que Adam las imitara. Pero nunca lo hizo. Una tarde, mientras afuera nevaba con fuerza, Marta lo encontró inclinado sobre la cuna, moviendo el cuchillo lentamente. Estaba tallando 3 figuras diminutas, toscas pero tiernas, con la forma de un bebé envuelto en pañales. Las colocó al borde de la cuna sin decir nada. Marta contuvo la respiración. Las lágrimas le nublaron la vista, deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Ningún hombre había honrado jamás a sus hijos con más que maldiciones. Adam lo hizo con firmeza y paciencia. Su silencio era más elocuente que las palabras. Quiso agradecerle, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, tocó una de las tallas. Sus dedos magullados recorrieron la curva de la madera. Él no levantó la vista, solo continuó trabajando, pero ella sintió un movimiento en su pecho, una puerta que se abría donde todas las demás se habían cerrado. Sin embargo, incluso en esa frágil calidez, el miedo persistía. Cada golpe a la puerta, cada paso en el camino, le aceleraba el corazón. Conocía el orgullo de Ryan. No la dejaría marchar tan fácilmente. Y así, cada día se preparaba, no con armas, sino con determinación, susurrando fuerza en los oídos de su hija como si el sonido pudiera anclarlos. Una noche, mientras el viento sacudía las contraventanas, se encontró hablando en voz alta sin proponérselo. «Llevo 30 años casada», dijo en voz baja. Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra vida. Fue cruel desde el principio, pero me dije a mí misma que la crueldad era mejor que la soledad. Ella miró fijamente el fuego, mientras las palabras brotaban como una confesión. Cada hijo anterior a estos fue un varón, pero ninguno vivió mucho. Me culpó. Dijo que yo había traído debilidad a su linaje. Ella negó con la cabeza, mientras lágrimas saladas resbalaban por sus mejillas. Entonces llegaron estas 3, todas hijas, todas vivas, y él dijo que lo había maldecido 2 veces. Adam no la interrumpió. Simplemente echó más leña al fuego, levantando chispas, su presencia firme como un muro junto a su dolor. Ella susurró entonces, más para sí misma que para él. Creo que preferiría morirme de hambre antes que volver. Creo que preferiría morirme de hambre antes que volver. El fuego crepitó, lanzando brasas al aire. La voz de Adam llegó, baja, firme. Entonces no lo harás. Las palabras se asentaron en el aire como una promesa. Cerró los ojos, el sonido de la respiración de sus hijas, suave como una oración, detrás de ella. Los días se hicieron más largos, la nieve más espesa. Juntos crearon pequeñas rutinas: ir a buscar, cuidar cabras, mecer bebés. Las manos de Marta se volvieron más firmes, sus hombros menos encorvados. Adam hablaba poco, pero a veces, cuando la luz se reflejaba en su cabello, creía ver en sus ojos no lástima, sino reconocimiento. Sin embargo, la calentó más que el fuego. Aún así, la sombra de Ryan colgaba pesada. Lidia le contó que lo habían visto de nuevo en el pueblo, alardeando de que reclamaría lo que era suyo. Los hombres reían, las mujeres fruncían el ceño, pero nadie dudaba de su furia. Marta sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sus pasos regresaran a la cabaña. Esa noche, mientras la nieve presionaba las ventanas,
Martha no pudo conciliar el sueño. Se levantó, envuelta en un chal, y se quedó junto a la cuna. Sus hijas dormían, con el rostro sereno, ajenas a la tormenta que se cernía sobre sus vidas. Se agachó, susurrando: «No dejaré que te lleve. No lo haré». Su voz tembló, pero la promesa le tranquilizó. «No lo haré». Su voz tembló, pero la promesa le tranquilizó. Detrás de ella, Adam se movió. Su voz provenía de las sombras. «No lo hará». Se giró, sobresaltada, y lo vio sentado en la silla, despierto, observando en silencio. Su rostro era indescifrable a la luz del fuego, pero sus palabras tenían más fuerza que el hierro. Marta respiró hondo, mitad miedo, mitad alivio. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular palabra, un sonido rasgó la noche, el eco lejano de cascos, constante, acercándose, cortando la tormenta como una cuchilla. Los cascos se hicieron más fuertes, rompiendo el silencio sordo de la nieve que caía. El corazón de Marta latía con fuerza con cada golpe contra la tierra helada, con el miedo alojándose en lo más profundo de sus costillas. Permaneció junto a la cuna, con el chal ceñido sobre los hombros, mientras su hija dormía ajena a la tormenta que se aproximaba. Adam ya se había levantado, poniéndose el abrigo sobre los anchos hombros, con el rostro ensombrecido pero sereno. Se acercó a la ventana, mirando a través del cristal esmerilado. La linterna del exterior parpadeaba débilmente contra la neblina blanca, y a través de ella se alzaban siluetas oscuras. 3 caballos, con vapor saliendo de sus fosas nasales, jinetes encorvados con gruesos abrigos. Marta contuvo la respiración. Conocía la silueta de un jinete sin necesidad de luz. Ryan permanecía erguido, arrogante, incluso borracho. Su postura se debía más a la rabia que a la fuerza. Se aferró a la cuna, susurrando a sus hijas en voz baja, como si las palabras pudieran construir un muro a su alrededor. Llamaron, no como la noche anterior, pero con más fuerza, cada golpe una exigencia, haciendo vibrar la puerta en su marco. Adam no se inmutó. Cruzó la habitación, abrió la puerta y la abrió de par en par, dejando que la nieve se arremolinara dentro. Ryan estaba allí, con las mejillas rojas por la bebida, los ojos entrecerrados bajo el sombrero. 2 parientes lo flanqueaban, ambos más jóvenes, ambos deseosos de imitar su crueldad. La voz de Ryan rasgó la noche, afilada como un látigo. «Tienes lo que me pertenece. Hazte a un lado». Adam llenó la puerta, su figura oscura contra el resplandor del interior. «No son tuyos», dijo en voz baja. Su voz era firme, sin alzarla, pero cortaba con fuerza la bravuconería. Marta sintió las palabras como calor en la piel, aunque el miedo persistía. Ryan se burló. «No son míos, es mi esposa. Esos son mis mocosos. ¿Crees que puedes robarme y llamarlo misericordia?» Su mano se desplazó hacia el rifle que colgaba de su hombro. Los parientes detrás de él rieron disimuladamente, animándolo. La mano de Adam descansaba sobre la mermelada, con indiferencia, pero cada músculo de él parecía tenso. «Los dejaste morir. Eso rompe la reivindicación». No se movió. No gritó. La nieve caía pesadamente a su alrededor, y la quietud se extendía, frágil como el cristal. La respiración de Marta se volvió superficial, cada nervio preparado para la violencia. Quiso gritar, rogarle a Adam que no se arriesgara por ella, pero no le salían las palabras. Los bebés se agitaron, maullando suavemente. Sus leves sonidos rompían el tenso silencio. La mirada de Ryan pasó de Adam a la cuna junto al fuego, y algo salvaje le torció la boca. Dio un paso adelante, sus botas crujiendo en la nieve. Adam se movió, bloqueándole el paso. «Vete a casa, Carver». Sus palabras tenían el peso de una orden,
de esas que no admiten rechazo. Ryan rió, un sonido áspero y desagradable. ¿Crees que eres mejor? ¿Acogiendo a una mujer gastada, pensando que vale la pena? Te va a agotar igual que me agotó a mí. Sus palabras destilaban veneno, destinadas a avergonzar, destinadas a quebrar. Marta bajó la cabeza, con lágrimas saladas en los ojos, pero se aferró a la cuna, negándose a dejar que su voz la destrozara. Los ojos de Adam se posaron en ella y luego volvieron a Ryan. Su voz era más baja, pero más dura que el hierro. «No te pertenece», murmuró el pariente, inquieto. La mano de Ryan le arrancó el rifle del hombro. En ese instante, el mundo pareció detenerse, la nieve suspendida en el aire, el fuego crepitando en el silencio. Marta jadeó, aferrándose a la cuna, pero Adam se movió antes de que el miedo la enterrara más. Su brazo se disparó hacia adelante, golpeando el cañón a un lado, y el rifle se estrelló contra el marco de la puerta. Ryan se tambaleó hacia atrás, maldiciendo, mientras el arma caía en la nieve. Los parientes se apresuraron, uno buscando una pistola, pero Adam ya estaba allí, con su fuerza afinada por años de trabajo, movimientos rápidos y decididos. Agarró la muñeca del joven, la retorció, y la pistola cayó al suelo con un ruido metálico. El otro pariente, con los ojos muy abiertos, retrocedió hacia la tormenta, reacio a igualar la ferocidad constante que se cernía sobre él. Ryan arremetió de nuevo, blandiendo los puños, pero su peso, ebrio, flaqueó ante la serena determinación de Adam. Adam lo empujó con fuerza, dejándolo despatarrado en la nieve, con el sombrero rodando y su aliento convertido en una nube de rabia. Por un instante, el mundo se llenó solo del sonido de la lucha. El raspado de las botas, el crujido de la nieve, las maldiciones derramándose en la noche. Marta se quedó paralizada. Los bebés lloraban, sus llantos se elevaban como un coro de inocencia contra la violencia. Sus manos temblaban mientras se inclinaba sobre ellos, susurrando, meciéndolos, intentando protegerlos de los oídos, aunque nada podía acallar la tormenta. Finalmente, Ryan cayó de rodillas, con la barba cubierta de nieve y el pecho agitado. Sus ojos ardían de odio, pero su cuerpo se desplomaba con la debilidad de la derrota. Adam estaba de pie sobre él, con la respiración firme, no triunfante, sino resuelta. Se agachó, agarró a Ryan por el cuello y siseó en voz baja. «No volverás a poner un pie aquí». Ryan escupió sangre en la nieve, gruñó, pero no dijo nada. Sus parientes lo levantaron, lanzando miradas temerosas a Adam. Juntos se tambalearon hacia sus caballos, subiendo a la silla mientras murmuraban maldiciones más para sí mismos que para él. Los cascos se alejaron, absorbidos por la tormenta, dejando solo el silencio y el silbido del viento. Adam cerró la puerta, con los hombros pesados, sin la resistencia que lo dominaba. Se giró y sus ojos se encontraron con los de Marta. Por un instante, ninguno habló. El crepitar del fuego y el suave llanto de los bebés llenaron el espacio entre ellos. A Marta se le doblaron las rodillas. Se dejó caer en el taburete, apretando la cara contra las manos, y sollozó. Todos los años de resistencia, todas las noches de silencio, todos los moretones ocultos bajo los chales, salieron a la luz en ese instante. Lloró no solo de miedo, sino de alivio, por la inquebrantable verdad de que alguien finalmente se había levantado cuando otros la habían rechazado. Adam cruzó la habitación, arrodillándose a su lado. Su mano, áspera y cálida, se posó suavemente sobre su brazo, sin aferrarla, sin reclamarla, solo tranquilizándola. Ella levantó el rostro, con lágrimas en los ojos, mechones entrecanos pegados a sus mejillas. Sus ojos no reflejaban compasión, solo un silencioso reconocimiento.
Estás a salvo ahora, dijo en voz baja. Las palabras la calaron más profundamente que cualquier juramento. Quería creer, pero el miedo aún persistía. La seguridad podía desvanecerse con un solo golpe. Pero al mirarlo, con la luz del fuego reflejando las arrugas de su rostro, sintió un leve atisbo de confianza. Frágil, pero viva. Los bebés por fin se tranquilizaron. Sus llantos se desvanecieron en suaves respiraciones. Adam se acercó a la cuna, arrodillándose como la noche anterior. Metió la mano en el bolsillo, sacó las pequeñas tallas y las colocó con cuidado junto a los niños. Marta observaba con el corazón dolido, pues veía lo que él no podía decir. Que en su silencio ya las había reclamado, no como propiedad, sino como una vida digna de ser protegida. Pasaron las horas. La tormenta arreció, envolviendo la cabaña en un capullo blanco. Marta yacía en un catre, cerca del fuego, con sus hijas acurrucadas. Miraba al techo, con la mente hecha un torbellino de miedo, gratitud e incredulidad. La habían golpeado, la habían expulsado, la habían dejado congelada, y ahora yacía cálida, custodiada por un hombre que no pedía nada, que daba sin exigir nada. Pensó en el pueblo, en los susurros que ahora se agudizarían, en los chismes que la pintaban como una carga, a él como un tonto. Pero por primera vez, el peso de sus voces parecía distante, incapaz de tocar la llama que ardía en su pecho. Adam permanecía inmóvil junto a la puerta, tallando en silencio, su figura firme como una piedra contra el destello de la luz del fuego. Entonces comprendió que la fuerza no rugía, sino que perduraba. Tallaba pequeños juguetes a la luz de las linternas, encendía fogatas y traía agua. Se plantaba en los portales contra la tormenta y la violencia, no por gloria, sino por amor tácito. Cerró los ojos y el sueño la reclamó. Por amor tácito. Cerró los ojos y el sueño la reclamó. Al amanecer, luces pálidas se filtraban por las ventanas escarchadas. El mundo exterior yacía cubierto, fresco e intacto. Marta se levantó, acunando a sus hijas, y por primera vez en años sintió que su espalda se enderezaba sin esfuerzo. Se giró hacia Adam, quien ya estaba en la cocina, removiendo una olla de avena. Él levantó la vista, con la mirada fija, y en ese breve intercambio ella sintió florecer algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Entonces habló, en voz baja, casi tímido. «Tú y las niñas pertenecen aquí». Las palabras se asentaron en ella como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Apretó los labios contra la frente de sus hijas, susurrándoles con voz temblorosa. ¿Oyeron? Estamos en casa. Afuera, la nieve brillaba como una pizarra en blanco, borrando las huellas de quienes habían llegado furiosos. Dentro, el fuego ardía cálido, y el silencio que llenaba la cabaña ya no era miedo, sino paz nacida de la resistencia. Sin embargo, incluso en esa paz, Marta sabía que el camino no sería fácil. El pueblo hablaría. El orgullo de Ryan podría resentirse. La vida traería sus propias pruebas. Pero al mirar a Adam, tranquilo y firme, sintió que la verdad se asentaba profundamente. El amor no llegaba como un trueno. Llegaba como fuego en invierno, lento, paciente, inquebrantable. Se inclinó sobre el cabello canoso de su hija, que caía como una cortina de luz plateada. Su voz, suave como una plegaria, se deslizó en el silencio. Ya no somos suyos, somos nuestros. Y mientras hablaba, el sonido de sus propias palabras la sobresaltó, pues ya no parecían esperanza. Parecían verdad.